La cultura es la sonrisa y las palabras, relatos, poemas, historias que recita el pueblo, que no hay hora para contarnos. Es una polémica larguísima que tiene como centro algo de absoluta actualidad, la relación entre las armas y las letras, muy antiguo, que está en el Quijote, y muy moderno. Y Sarmiento dice, el periodismo tiene la guerra dentro y es superior al hecho fáctico de la guerra. Alberti dice, si ya ganamos, incluso ganamos con gauchos, con los gauchos que usted desprecia, ¿por qué seguir con esa prensa facciosa? Y Sarmiento dice que solo a través de la prensa se construye un orden nacional. El que habla es Horacio González, sociólogo, escritor, docente, ensayista y pensador imprescindible del campo nacional y popular. Nació en Buenos Aires el 1 de febrero de 1944. De pibe, no tuvo una biblioteca voluminosa ni una vida familiar confortable. Su padre había abandonado la casa en Villa Pueyrredón y lo crió un abuelo ferroviario. Como su vieja laburaba en una biblioteca popular, empezó a leer con voracidad. Leer sería desde entonces y para siempre su rito más profundo. Por esa época había una película de Sandrini que tiene una expresión que se hizo muy, muy conocida, agarrar los libros que no muerden, ¿no? Eso proviene del alma profunda de la vida popular, porque primero se piensa que los libros tienen una carga de agresión, y después siempre hay un tío, un abuelo o alguien que recuerda una memoria del pasado que ve en forma apacible e inspiradora los libros, y los libros son una fuerte metáfora. Así que el mundo del libro no me era desconocido ni en su interioridad ni en su exterioridad. Así que comencé a leer sin programa de lectura, que es más o menos como leo ahora. Horacio, como estudiante de Sociología de la Universidad de Buenos Aires en la década de los convulsionados 60s, no tuvo una buena relación con Borges, el escritor al que más leería muchos años después. Él estaba entre los jóvenes militantes que interrumpían las clases del viejo para invitar a los estudiantes a una movilización. No sabía en ese entonces que el tiempo atenuaría esa hostilidad juvenil, que como Borges sería director de la Biblioteca Nacional y que terminaría escribiendo Borges, los pueblos bárbaros. Esa generosidad, ese respeto por la diversidad de interpretaciones y esa observación profunda de las ideas con las que confrontó toda su vida, lo muestran con la grandeza intelectual que merece. De algún modo aciertan en percibir que Borges ha pensado las mismas características que son las que pueden llegar a originar su mala lectura, el comentario avieso, la crítica política, que puede ser merecida, pero en otro plano de la lectura. Puesto que, de algún modo, es una literatura cuya estructura interna, o por decirlo de una manera más amable, su tejido más íntimo, está compuesto estrictamente de la homóloga capacidad de absorber todo lo que se dirige hacia él, así sean las formas más elocuentes de la condena. El joven Horacio participó del proyecto de las Cátedras Nacionales que funcionaron entre 1968 y 1972 como un movimiento universitario de resistencia contra las sucesivas dictaduras. En esa época escribió en todas las revistas que fueron surgiendo a partir del proceso de politización y radicalización vivido en las universidades. Horacio es como un relámpago. En un instante breve ilumina un territorio y cuando desaparece, la imagen queda inscripta dentro tuyo, dijo Mauricio Cartún, para sintetizar el efecto que provocaba con sus charlas, sus libros, sus escritos y sus intervenciones. El poder es algo democrático, diseminado, amplio y reconocible. La mejor forma del poder no se reconoce por minutos y por simbologías, se reconoce por sentimientos y estos son fugaces. La mejor forma del poder tiene la fugacidad que no es la del minutero. Entonces tenemos que trascender estos momentos. En 1970 se recibió de sociólogo y comenzó a relacionarse con el movimiento revolucionario peronista, grupo que luego se integraría a Montoneros. Las posiciones frente al asesinato del secretario general de la CGT, José Antonio Rucci, partió las aguas y Horacio quedó del lado de la JP Lealtad, cuestionando la militarización de la Orga. Muy poco tiempo después, lo inhumano del terrorismo de Estado desplazaría estas discusiones al territorio del miedo. Estaba la lógica de lo visible en cuanto al terror. Un cuerpo acribillado a la luz. En cambio, todo lo que fue el silencio bajo el cual el Estado ejerció la forma del terror, al mismo tiempo tenía una locuacidad implícita.
de algún modo, aunque nunca lo escribieron y quizás lo pensaron así, reclamaban que se supiera que algo macabro e indecible estaba ocurriendo, y el terror tiene efectivamente eso. Después surgieron muchos ensayos y trabajos respecto al terror como una categoría de lo indecible. Hasta percibir que eso ocurriera, para mí que se reunió el panorama más completo estando en Brasil, no en la Argentina. En 1976 tuvo que exiliarse en San Pablo, Brasil, donde dio clases, cursó el doctorado en sociología y aprendió a escribir, y más bochornosamente a hablar, en portugués. Volvió al país en 1983, conoció a Liliana Herrero, su compañera para siempre, y pronto reanudó su conexión con la vida universitaria. Como profesor dejó luz en todos los estudiantes y docentes que tuvieron la dicha de compartir las aulas. Era una fiesta escucharlo hablar, sentir esa cultura inabarcable que él nunca usó para marcar distancias, sino, por el contrario, para compartir, arriesgarse y seguir preguntando. Siempre cálido, dando teóricos con los diarios del día, atiborrados de tachaduras, anotaciones y citas abiertas, o escuchando al otro desde cualquier pupitre. El aula era su territorio más vital. Entonces estas clases, les quiero decir que tuvieron ese intento. No es convertir a los oyentes y a los que tan generosamente vinieron a escucharlas en portadores de ninguna de las expresiones que aquí se dijo, sino en resguardadores de esa memoria que si desapareciera, desaparece el canto mismo de interés en la transformación vigorosa de las sociedades en el sentido más profundo de la justicia. Ese es el sentido que le quisimos dar a estas clases, y con estas palabras terminamos el ciclo que para mí fue gratísimo llevarlo a cabo en las clases que dimos acá en la universidad. Bueno, muchas gracias a todos. El parlanchín porteño, así se autodefinía, siempre su voz, empecinada en burlar los lugares comunes, su voz de profesor universitario apasionado por el lenguaje y sus derivas para interrogar e incomodar, respetado y amado por tantos estudiantes y colegas, siempre su voz, en diálogo con las disidencias y las heterodoxias, nunca apegado a dogmatismos que se vuelven un obstáculo para pensar libremente. Su voz, una voz proclive a expandir los debates en vez de clausurarlos, una voz polemista, en estado de inquietud permanente. Aprender a hablar es lo que uno supone que lo hace en la primera infancia, con los libros que lee en la escuela, pero aprender a hablar para mí es la tarea de toda una vida, ¿no? Uno debe decir siempre, todavía no sé hablar, y por eso uno se asombra con las personas que o creen que saben hablar y hablan respecto a un libreto que ya está hablado, o que efectivamente son los verdaderos habladores, pero se parecen más a los profetas, se parecen más a ciertos hechiceros. Escribió en la revista Unidos, que dirigía Carlos Chacho Álvarez entre el 83 y el 91, hasta que ese verano inventó junto a Eduardo Rinesi la revista El Ojo Mocho, un proyecto intelectual que pretendió revitalizar el papel de la crítica cultural y política en las ciencias sociales. Esta revista antimenemista, antialfonsinista y antiprogresista se proponía repolitizar el mundo de la cultura y reculturizar el mundo de la política. El mundo intelectual debe ser necesario. Yo creo que el papel del intelectual, si hay uno, es también tener la dramática carga de poder despreciar lo que se hace, porque en el intelectual, si uno lo fuera, aunque es difícil definir lo que es eso, y todo el siglo XX lo intentó definir, coexisten a veces secretamente las tentaciones de salir a la vida pública, y por lo tanto eso supone un trabajo con la vida intelectual que la afirma y también la desplaza, puede llegar a rechazarla. En ese rechazo está la verdadera vida intelectual. En los días del tórrido verano del 2002, una revolución sin nombre daba vueltas por Argentina y requería un diccionario, un cerrajero que supiera la combinación para salir del laberinto neoliberal, y Horacio se sumó, como siempre, a pensar, a aglutinar, reflexionar, convocar y construir un colectivo que amalgamara las partes dispersas del movimiento nacional y popular. Era necesario encontrar una estructura política para todas esas potencias. Néstor Kirchner fue el emergente de todos esos movimientos y como presidente de la Nación lo convocó a dirigir la anquilosada Biblioteca Nacional.
Con Horacio González, la biblioteca abrió plenamente su acceso al público, llenó de investigadores y lectores sus salas, editó y coeditó libros como nunca, releyó autores ausentes o descascarados, abrió bar, plaza y hasta el Museo de la Lengua. Y no faltaron discusiones de todo tipo. Yo mismo me di muchos lujos acá. Tengo que agradecerle al gobierno del lujo que me di de haberlo criticado, no pocas veces, pero porque siempre creí. Por eso digo que siempre creí que un proceso popular de la magnitud del que inauguraban Néstor Kirchner y Cristina Kirchner precisaba muchos pensamientos, precisaba multiplicidad, otros la llamarán pluralidad, no importa, pero precisaban multiplicidad de pensamientos. Precisaban lo múltiple de la crítica, precisaban que la política no fuera solamente reducida al cómputo de minutos por la estructura judicial. Eso no es la política. En el 2008, y frente a los embates de una derecha que nunca toleró el pensamiento nacional, Horacio fue fundante del espacio intelectual Carta Abierta, que se reunió cada sábado litúrgicamente durante largos 8 años, convirtiéndose en el pulmón y las neuronas de una ansiada recuperación del movimiento nacional y popular en Argentina. El día de la abrumadora muerte de Néstor Kirchner, Horacio González, desde Carta Abierta, una vez más encontró palabras entre tanta mudez. Abrazó la orfandad y la parálisis de todas y todos con amor, memoria y visión hacia el mañana. Pero me parece esta dimensión que tiene la muerte, que no es una dimensión catastrófica, pero que por un momento nos dejó a todos sin palabras, demudados, es decir, trastocados en nuestra propia vida, es necesario buscar las mejores palabras políticas, es necesario decir lo que nos ocurre de la mejor manera, es necesario, siempre que sea posible, en respeto de nuestras memorias políticas, también evitar el lugar común, evitar la recurrencia de la historia, apelar a ejemplos pasados, cuando en realidad lo que precisamos es imaginar situaciones nuevas, porque vamos a atravesar situaciones nuevas. Después de 10 años intensos como director de la Biblioteca Nacional, el aciago 9 de diciembre del 2015, Horacio se despidió en un playón improvisado y multitudinario, atestado de amigos, intelectuales, músicos y laburantes de la biblioteca. Todos los que estamos aquí por el solo hecho de estarlo, somos parte de una historia de la nación argentina que no es una única historia, se equivoca quien lo pensara así, no homogeneiza la conciencia de nadie, no hace de nadie parte de una conciencia única, los hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Creo que en estos años formamos ese tipo de comunidad. Formamos esa comunidad de hombres y mujeres libres. Escuchar a Horacio González es hipnótico y movilizador. Escucharlo. No encontramos mejor modo de dar cuenta de su valioso aporte que escucharlo. Porque le importa al pueblo, porque no queremos despedirlo. O lo despedimos escuchándolo, mostrando que se queda. Nos va a faltar, pero se queda. Pero la vida del conocimiento es liberar, por un lado, a esas acciones que aparecen encerradas en fórmulas de mercado y hacerles recordar el pasado que tuvieron, muchas veces revulsivo, muchas veces revolucionario y muchas veces inquietante, y al mismo tiempo pensar el conocimiento como un don que es el uso de la palabra pública, es el uso de la palabra del músico, del poeta, del profesor y del político. Todas esas palabras tienen, sin duda, la mayor fuerza que le conferimos, en tanto no esperen retribución inmediata. Esto puede sonar, y suena sin duda, digamos así, algo lírico o poético, y en ese sentido a veces estamos tentados a conferirle a la palabra poética una cierta inutilidad. Pero a poco que recordemos cómo se hicieron las grandes transformaciones en este país, todas las transformaciones populares de todos los movimientos sociales argentinos, desde la Revolución de Mayo en adelante, no podemos menos que verlos ahí como gestos que parecían gratuitos y sin embargo estaban dialogando con la propiedad de diálogo, estaban dialogando con el modo de despertar a las acciones nuevas que tienen muchas personas. Entonces el motivo del conocimiento de alguna manera es renovar la política, como el motivo de la política es también abrir cauces para el conocimiento y reconocerse mutuamente en lo que tienen de común.